sociales. Sean bienvenidos a su iglesia Vida Nueva Acapulco. Gracias a Dios que hasta el día de hoy podemos seguir llegando hasta sus hogares. Sean bienvenidos y vamos a ir con el sermón de hoy, que tiene como título Cristo Divino Abogado. Pero antes de empezar, quiero pedirte un favor, ayúdame a orar, ¿vale? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre bendito, Señor, muchas gracias te damos por permitirnos estar aquí este domingo listos para escuchar y recibir tu palabra. Te pedimos que tú obres, Señor, a través de tu Espíritu en nuestro corazón, que quites esa dureza que impide que escuchemos tu voz, Señor. La fe es por el oír, y hoy te rogamos que tú dispongas nuestro oír, y es un oír con atención y con una actitud de respuesta a obediencia. Ayúdanos a despertar esto, Padre. Haz tu obra y levanta a vivos de entre muertos y sigue transformando nuestra vida a la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Estamos ahí en la primera carta de Juan. Acompáñame a la primera carta de Juan, capítulo 2. Y hoy vamos a leer los versículos 1 y 2 de esta carta, que, como te dije al principio, es una carta, aunque le faltan algunos aspectos básicos de una carta, pero no deja de ser una carta. Se considera más bien que era una circular a las siete iglesias de Asia Menor, que es a las que Juan después escribe en Apocalipsis, en donde la iglesia de Efesio era como el centro del ministerio de Juan, ¿no? Entonces, esta carta se considera que era como una circular para que la estuvieran pasando y la estuvieran leyendo a todos, no iba específicamente hacia alguien. En la segunda y la tercera carta sí ya vemos que va directo hacia alguien, pero aquí esto es lo que quería Juan hacer llegar con respecto a esta carta, y es una carta que está caracterizada por absolutos. Juan absolutamente dice lo que se puede y lo que no se puede, no debate Juan. Juan deja claro lo que es y lo que no es. Y vamos aquí al capítulo 2, versículos 1 y 2, y vamos a ver lo que nos dice. Esta parte es buenísima porque muchos cristianos la leemos, la conocemos, la repetimos, hasta nos la tatuamos casi, ¿no? Entonces vamos a leer lo que dice aquí. Versículo 1, capítulo 2 de Primera de Juan. La palabra de Dios dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este capítulo empieza con uno de los propósitos. El propósito de esta carta está escrito claramente en 5 puntos. El primer punto ya lo leímos, está en el capítulo 1, en el versículo 4, cuando dice: esto les escribo para que su gozo sea cumplido. Un punto del propósito de la carta es que nuestro gozo se cumpla. El segundo propósito lo tenemos aquí en el 2.1. Estas cosas habla de todo esto que nos está escribiendo Juan. Les escribo para que no pequen. Ahí se encuentra el otro punto del objetivo de la carta. El tercer punto lo tenemos en el capítulo 2, aquí mismo en el versículo 26, donde dice que nos escribe para que no seamos engañados. Dice: les escribo con respecto a los que los quieren engañar, ¿vale? Y el cuarto y quinto punto está al final en el capítulo 5, versículo 13, donde nos dice que estas cosas, otra vez repite lo mismo, estas cosas no se escribe para que sepamos que tenemos vida eterna y para que creamos en el nombre del Hijo de Cristo, del Hijo de Dios, perdón, en Jesucristo. Ese es el objetivo marcado en 5 puntos por Juan, y nosotros estamos aquí en parte de este propósito. En el segundo punto de este propósito, y la intención de Juan es que aseguremos la propia fe. Juan está enfocado en que sus lectores aseguren su propia fe, ¿sí? Y no solo esto, también los está motivando a huir del pecado. Y es algo que podría causar mucha confusión, porque podríamos decir: bueno, es que, pues, como Juan me dices ahorita que me escribes para que no peque, pero atrás en el capítulo 1 del 8 al 10 me dices que el que dice que no peca es mentiroso, e incluso hace mentiroso a Dios, aquel que niega el pecado, ¿no? Entonces, ¿de qué estás hablando, no? ¿De qué me estás diciendo con esto de que no peque? Bueno,
Juan lo que nos está diciendo aquí, y la Biblia es sumamente clara, el Nuevo Testamento, hermanos, nos deja de forma clara que los cristianos, a todos y cada uno de los cristianos que hemos recibido a Cristo genuinamente, Dios nos ha proporcionado absolutamente todo lo necesario para poder vencer el pecado. Todo lo necesario para vencer el pecado. Por eso es que la Biblia dice claramente, es un indicativo de algo que es real, que ya no somos esclavos del pecado. Ya no lo somos, Dios nos ha entregado todo. Y vamos a la segunda carta de Pedro, acompáñame a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Y fíjate lo que nos dice Pedro con respecto a esto también. ¿Por qué Juan me dice que no peque? Bueno, vamos a ver qué nos dice Pedro en su carta. Capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Perdón, estoy en la carta 1, perdóname. Es segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Ahora sí. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes o partícipes de la naturaleza divina. ¿Y cuál es el resultado de ser partícipes de la naturaleza divina? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí Pedro nos está mostrando que todo nos ha sido absolutamente dado por su divino poder. ¿Cuál es el divino poder que Dios nos ha dado para entregarnos estos recursos? La Biblia nos dice y nos expresa claramente que es el poder con el cual levantó a Cristo de los muertos. Y ese poder habita en toda persona que reconoce a Cristo como su Salvador, cuando el Espíritu Santo viene a ser morada dentro de esa persona. Es algo que de verdad yo constantemente he estado repitiendo, porque es impresionante cómo nosotros hacemos menos y no nos es suficiente la tercera persona de la Trinidad habitando en nosotros. Y muchos quisiéramos ver a Cristo, ¿a poco no? ¿Alguien nunca ha querido ver a Cristo? Sí, levanta la mano, igual que yo, ¿verdad? Sí, todos hemos querido ver a Cristo. Pero oye, Dios ya habita en ti. Y Jesús le dijo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Felipe le dijo, Padre, solo una cosa, enséñanos al Padre? ¿Y qué le dijo Jesús? O sea, Felipe, tanto tiempo he estado aquí y ¿quieres ver al Padre? Y cuando nosotros anhelamos ver a Cristo, yo creo que el Espíritu Santo podría sapearnos y decirnos, oye, no manches, yo estoy aquí habitando adentro de ti y ¿quieres ver a Cristo? Es el poder que nos ha dado Dios, es Dios mismo dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque en los Salmos dice claramente que Dios conoce nuestra condición. En el libro en la carta a los Romanos, Pablo nos expresa claramente que la carne no quiere ni puede obedecer lo que Dios pide. Y Dios conoce esa condición en ti y en mí, y por eso es que Dios nos ha dado todas las cosas, y aquí dice al principio del capítulo 3, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. En el original no está esa conjunción que es y. En el original dice, nos ha entregado todo para la vida piadosa. Tenemos todo para obedecer a Dios, absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que sucede es que nosotros no permitimos que el Espíritu opere a través de nosotros. Esto es algo que una vez compartí ahí con el estudio de jóvenes. Por cierto, si tienes ahí algún chavo entre 18 y 25 años, los esperamos acá el viernes, chavos, a las 5, se pone bien bueno, ¿verdad? Acá estamos. Pero bueno, un día compartí esto con los jóvenes, pues porque ellos ya ves que están pegados a la tecnología y a los teléfonos, y nosotros también, que ya estamos un poquito más familiarizados con los teléfonos, pues sabemos que a los teléfonos se les pone un sistema operativo, ¿verdad? Es el sistema por el cual puede desarrollar diferentes funciones, diferentes cosas, y entendemos claramente que pues, la mayoría de los teléfonos utilizan algo que se llama Android.
Y solamente un teléfono, que es el iPhone, utiliza un sistema operativo totalmente diferente que se llama iOS. Y la realidad es que ese sistema operativo del iPhone le permite desarrollar las mismas aplicaciones que Android, pero con algunas ventajas, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque cada sistema operativo tiene diferente función dentro de ese aparato, ¿vale? Y la empresa es la que permite que funcione ese sistema operativo, ¿ok? Ahora, no estoy haciendo ningún comercial de ningún teléfono, Telcel no me paga por nada, no te preocupes por eso. Ahora, tú imagínate como un teléfono y Dios te pone dos sistemas operativos que pueden funcionar en ti. Porque antes solo funcionaba uno en ti y en mí. Y ese sistema era la carne 12.1, ¿verdad? Ájale, se oye más chido así, ¿no? La carne era lo que gobernaba nuestra vida, era lo que nos hacía vivir y movernos. La Biblia dice que no hacíamos ni siquiera, creemos, ese es parte del pecado, ¿no? Nuestra mente, ¿cómo ha sido tan corrompida que creemos que nosotros somos los que hacemos lo que queremos? La realidad es que no, es tu naturaleza caída lo que te lleva a pecar, lo que te lleva a hacer cosas que te destruyen. ¿Por qué fumas? Todos tenemos claro que el cigarro mata. ¿Y por qué lo haces? ¿De verdad? O sea, yo hago lo que yo quiero y yo quiero morirme. ¿Alguien piensa eso? Ni siquiera lo ves. ¿Por qué tomas? ¿Por qué tomas al punto de perder la conciencia? ¿Porque eso es lo que quieres? ¿Realmente quieres ser? ¿Quién se levanta todos los días y dice, ay, ojalá me quede inconsciente ahorita un rato? Absolutamente nadie. Pero ese es el sistema operativo que gobierna a todo ser humano por ley. Porque todo ser humano hereda el pecado que traemos desde el primer ser humano, que es Adán. Todos lo heredamos de ese padre de la humanidad. Todos heredamos ese sistema operativo. Pero cuando viene Cristo a tu vida, Dios instala dentro de ti un sistema operativo capaz de derribar todo eso. Incluso dice la Biblia que es capaz de hacerlo morir. Ahora, ahí tenemos un problema porque creemos que es una elección ligera, ¿no? O sea, pues a veces como que hago caso a mi carne, a veces como que hago caso al espíritu, pero la palabra es sumamente fuerte y drástica. Dice que tienes que hacer morir las obras de la carne. Yo no sé cómo te imaginas hacer morir a alguien, pero con una almohada no vas a matar a nadie. Acariciándolo, apapachándolo, tú no matas a nadie. ¿Así tratas tus deseos? Si realmente luchas y entiendes ese aspecto de la guerra en la cual estás, que tienes que hacer morir a alguien y ese alguien eres tú. Y esa es la parte más difícil. Porque a lo mejor si te digo, haz morir a tu esposo, te lo echas luego, ¿verdad? Sin problema, a lo mejor ya por fin. Pero hazte morir tú mismo. Ese es el problema. A nadie le gusta por sí mismo ponerse abajo. A nadie. Y entonces ese sistema operativo, ese espíritu que cuando toma el control de nosotros, la Biblia lo llama la llenura del espíritu, es cuando yo decido renunciar a mi voluntad, cuando vengo a conocer lo que Dios me dice, esas preciosas y grandísimas promesas que por su gracia y excelencia me han sido entregadas. Y entonces yo tomo esas palabras, me puedo agarrar Romanos 6 ahorita y ver que claramente dice la Biblia que yo estoy muerto al pecado y que ahora tengo una vida nueva. Y entonces cuando yo quiero agarrar la droga, cuando yo quiero ver pornografía, cuando yo me quiero ir con mi amante, yo me repito que yo tengo una vida nueva. Y ese sistema operativo es el que hace morir esa obra de mi carne. Y va a ser una muerte, va a ser una lucha dura, hermano y hermana. Y amigo que nos visitas, déjame decirte una cosa, si tú no tienes a Cristo, tú no tienes forma de luchar, tú no estás luchando ni nunca vas a querer luchar.
Tú estás contento con la corriente del mundo, tú estás contento y tú crees que es correcto la pornografía, tú crees que es correcto toda esta enseñanza sexual que dice que tienes que tocarte y conocerte y experimentar para saber que te gusta, y tú crees que eso es correcto, tú crees que lo bueno lo vas a encontrar en la fiesta con tus amigos, oyendo reggaetón, poniéndote falditas, haciendo todo lo que el cuerpo y el mundo te pide que hagas, cuando la realidad no es así. Es increíble de verdad, hermanos, cómo está, aparte de la ideología de género, cómo está también la lucha del feminismo. ¿Te acuerdas que estuvo mucho antes de la ideología de género? Empezó durísimo, y las mujeres, ellas no, y nosotras no tenemos. Su problema es que según éramos una sociedad mundialmente machista, ¿sí? Y entonces ellas eran inferiores al hombre y ellas querían la igualdad, y entonces pues la igualdad es que ahora ellas hacen lo que quieren, ¿no? O sea, ahora ella decide con quién se acuesta y con quién no. Espérame, eso no te da ni dignidad ni igualdad. No necesitas ser empoderada. Dios ya te empoderó, mujer, te hizo mujer perfecta. No necesitas que nadie te empodere. Dios es quien aquí te dice qué es lo que tienes que hacer conforme a tu diseño. Dios aquí te muestra que tú no vales por tu cuerpo, por tu apariencia. Tú vales porque eres la cereza del pastel. Contigo Dios terminó la creación. A nosotros nos sacó del polvo, del lodo, agarró y mira, ahí está Carlos. Pero a ti, de una creación ya hecha, te sacó. A ti no te creó en el polvo, a ti te creó en el huerto del Edén. ¿Por qué pierdes tu valor? ¿Por qué dejas que te traten como sea? ¿Por qué crees que cualquier pelagatos puede venir a querer chulearte y a querer nada más verte por tu cuerpo, como un objeto? ¿Por qué lo permites? Pero ese es el sistema operativo que Dios quiere regular en ti, que Dios quiere hacer morir uno para que el otro te gobierne, para que puedas ver esto, para que puedas entender esto, para que puedas entender que estás pecando cuando tú crees que exhibir tu cuerpo es la forma de darte valor. Cuando tú estás pecando, varón, cuando crees que pues no tiene nada de malo ver, estás codiciando mujeres que no te corresponden. Esto es lo que Pedro, sí, perdón, en la carta nos hace ver que tenemos ya ese poder que nos ha dado Dios para huir de esa corrupción que son las concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Pues todos nuestros deseos, pero no son simples deseos, porque en sí mismo el deseo no está mal. ¿Has deseado un helado? Sí, sí lo has. ¿Y está mal en sí ese deseo? Por supuesto que no. Pero si mataras a alguien por un helado, pues sí tendríamos problemas, ¿no? Ese es un deseo descontrolado. Y esas son las concupiscencias, tus deseos descontrolados que te llevan a ir a un punto extremo al cual no tienes que cruzar. Y esto es lo que Dios quiere poner quieto, esto es lo que Dios quiere ayudarte a regular. Y no solo regular, es lo que Dios quiere enseñarte a matar. Pero ese es el problema, que queremos regularlo nada más. No debes regularlo, debes matarlo, y tienes el poder para hacerlo. Por eso es que te dice aquí esto. Y acompáñame a Romanos 6 y fíjate hasta dónde va esta verdad de que ya no somos esclavos del pecado. Y observa lo que Pablo, ahora sí, nos dice aquí en Romanos 6, versículos del 12 al 14. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque aquí está la razón: el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pedro nos dio un indicativo, nos dijo lo que ya se hizo. Eso es un indicativo, hermanos, algo que ya fue hecho, pero que es una realidad hasta el día de hoy. Y Pablo empieza aquí en el versículo 12 dándonos el primer imperativo, el primer mandamiento: no reine, no dejes que gobierne en tu vida.
¿Qué no tienes que dejar que gobierne? El pecado. Lo mismo que te dijo Juan, no peques. Es el mismo mandamiento. No peques, no dejes que el pecado tome control de tu vida. Es el primer mandamiento que nos da. Segundo mandamiento dice, ni tampoco presentes. O sea, no hay forma de que lo puedas hacer. No puedes dejar que el pecado te gobierne, ni tampoco te puedes presentar a servir el pecado a través de tus miembros. No puedes hacerlo. Es un mandamiento. No hay aquí ninguna posibilidad. Ni Pablo te dice, bueno, pues échale ganas a ver si se puede. No, no es una duda. Es un mandamiento en donde Pablo nos está exigiendo algo, y si nos lo exige es porque podemos hacerlo. Tercer mandamiento, ahí mismo versículo 13, más adelantito, dice, estos son dos mandamientos negativos. Mandamientos negativos en la Biblia quiere decir no hagas. Ahora vamos con dos mandamientos positivos. Versículo 13 dice, sino presenta. ¿Y qué tienes que presentar? Ahí está el mandamiento. Te tienes que presentar tú mismo a Dios. ¿Y de qué forma? Como vivo de entre los muertos. Como vivo de entre los muertos. Dime algo, ¿un muerto lucha contra su tumba? Por eso es que un muerto espiritual no puede luchar con su pecado. Pero tú ya no estás vivo si recibiste a Cristo. Perdón, tú no estás muerto si recibiste a Cristo. Tú ya estás vivo, tú tienes vida en Cristo. Y ahora tú puedes presentarte ante Dios como vivo, entendiendo que eso que estabas haciendo no es bueno para tu vida, y sobre todo, además de que no es bueno para tu vida, estás transgrediendo una ordenanza de Dios, estás yendo totalmente en contra de Dios. El cuarto mandamiento es el segundo positivo. Además de que nos dice, preséntense ustedes mismos como vivos de entre los muertos, también nos dice, y sus miembros. Ahí va implícito, y presenten sus miembros. Ahí va implícito nuevamente el imperativo. Presenta tus miembros. ¿Para qué usas tus miembros? ¿Para estar buscando pornografía en internet? ¿Para estar chateando con la secretaria o con el vecino, con el amigo del gimnasio? ¿Enviándote fotos en la noche? ¿Para qué usas tus miembros? ¿Para carterear? ¿Para matar? ¿Para qué los usas? Aquí te da una ordenanza el Señor. Te dice, presenta tus miembros como instrumentos de justicia. Y este término quiero que te lo quedes bien en la mente, porque ahorita vamos a entrar bien duro a ese término, justicia. Y aquí está la razón. ¿Por qué nos exige todo esto la Biblia? Por este indicativo. Aquí está la razón de por qué nos exige. Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes. Eso te lo está asegurando Dios. No te lo está asegurando nadie más. Eso es un indicativo de que así va a ser siempre y cuando tú permitas que el sistema operativo del Espíritu Santo trabaje para hacer morir las obras de tu carne, para que no reine en ti el pecado y para que tú te presentes como vivo de entre los muertos. ¿Y por qué puedes hacer eso? Bueno, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, la ley claramente dice en Romanos 5 que la ley, ¿para qué está? Esto es algo curioso, porque los judíos creían que Dios había dado la ley para frenar el pecado y que la justicia aumentara. Pero no, si leemos Romanos, la Biblia dice claramente que la ley fue dada para que el pecado fuera más manifiesto, para que abundara el pecado. Y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La ley exige, pero ni te capacita, ni te habilita, ni te da absolutamente nada para que tú puedas cumplir. La ley solo condena, te hace ver que estás haciendo algo que no es correcto, que estás rompiendo algo que va a traer una condenación a tu vida. Y la gracia es
absolutamente todo lo contrario. La gracia es la capacidad total para hacer lo que no puedes hacer. Y esta es la razón por la cual Pablo, de esta manera tan fuerte y clara, nos da estos mandamientos. Porque atrás te lo dejo de tarea, léete todo desde el 6, desde el 1 hasta el 11, que fue antes del 12, obviamente, del 1 al 11, léelo y vas a ver qué es lo que pasó, por qué es que estás bajo la gracia, por qué es que estás vivo de entre los muertos. Y entonces a esto es a lo que nos está llamando Dios. Dios nos está llamando a esto. Y estamos aquí porque dice que tenemos que ser instrumentos de justicia. Ahora, regrésate a tu versículo base, a 1 de Juan 2, 1. Vamos ahí al 1. Y quiero que te concentres en la primera frase. El apóstol Juan empieza este capítulo diciéndonos: hijitos míos. Hijitos míos es en verdad una expresión sumamente tierna y amorosa de un anciano. En este tiempo, hermanos, cuando se escriben estas cartas, y después de estas, poquito tiempo después, viene el exilio de Juan. Entonces es exiliado a la isla de Patmos, ahí recibe la revelación del Apocalipsis y hasta ahí acaba su vida. En este tiempo de las cartas de Juan, se piensa que ya era el único sobreviviente de todos aquellos, toda esa generación, incluyendo a los discípulos de Cristo, a los 12 apóstoles, bueno, 11 hasta ese punto. Él era el único que seguía con vida. Se supone, se llega a esa suposición, se cree que él ya era el último de los mohicanos, ¿no? Él era el último que quedaba ahí y manifiesta su amor. Y es una enseñanza muy grande, porque aquí, de hecho, más adelante en las otras cartas vamos a ver que él se describe como anciano, porque ya era una persona de edad. Y por lo general eso es algo que hoy en la actualidad es una enseñanza muy buena que deberíamos seguir, hermanos, porque la edad avanzada, la edad adulta y la juventud definitivamente no se llevan. Hay muy poca tolerancia tanto de un lado como para el otro. Y aquí Juan está hablando a todos sus creyentes con ese mismo amor. La edad no tiene por qué separarnos de la comunión, de la unión, del amor, la fraternidad a la cual estamos llamados. Dios nos dice que seamos un mismo espíritu antes de los 40. Y después de los 40 pues ya vas a ser un espíritu clase B, y después ya no. De hecho, al contrario, la Biblia dice que aquí afuera pues el cascarón se está arrugando, pero por dentro, ¿qué dice la Biblia? Que estamos siendo rejuvenecidos, estamos siendo fortalecidos. Incluso la Biblia le da una promesa a las personas adultas que les dice que Dios los va a hacer fructificar y reverdecer. Esa es la situación que aquí Juan nos está enseñando. Manifiesta amor, y manifiesta no solo amor, sino un fuerte deseo a que esto no ocurra, a que no pequemos, a que no pequemos. Es un amor que exhorta, y esa es la exhortación, hermanos. Por lo general, hermanos y amigos, creemos que exhortar es regañar, es ponerte como chancla a alguien, ¿no? Decimos por acá. Y lo agarras y le das con todo y le recitas versículos y al final Dios te bendiga. No, espérame. Eso no es exhortar. La palabra exhortar en el griego original significa ponerte para cargar a alguien. Pero nosotros lo ponemos para pisarlo cuando exhortamos, y eso es totalmente antibíblico. Dios no te llamó a hacer eso. Juan aquí no nos está acusando ni aplastando. Cristo tampoco lo hizo. Dios mismo, el Padre, no lo ha hecho con nosotros. ¿Por qué nosotros creemos que podemos hacer eso con la exhortación de acuerdo al entendimiento que nosotros queremos? Por eso es importante lo que Pedro nos decía. Nosotros tenemos que conocer esas preciosas y grandísimas promesas.
Y una de esas promesas es que tú y yo somos un solo cuerpo. Y cuando a tu mano se le cae algo, o sea, la agarras a azotes tu mano. Así es como vas a huir de la corrupción, de ese deseo de regañar y juzgar a alguien y andar así con el dedo. ¿Quién eres tú o quién soy yo? ¿Somos más que el que tienes a un lado? Voltea a ver el que tienes a un lado, es pecador. Y el que está al lado, dile, tú que me estás viendo, tú también eres pecador. O sea, somos pecadores, sin gracia no somos más que pecadores, camino a la condenación y al infierno. Es Dios quien hace todo, es de Él, tanto el querer como el hacer. O sea, ¿en qué nos queremos poner más que otros, ¿no? Y yo muy espiritual vengo y te regaño. Y la Biblia dice, no, la Biblia dice, ámalo como a ti mismo. ¿Así te gusta? Empieza por eso, ok. La Biblia dice, hacia acá. Siempre es hacia acá, hermanos. Siempre. La Biblia es un espejo. Es un espejo. ¿Y el espejo a quién refleja? ¿Al de adelante? Nunca. Entonces vas a decir la Biblia dice, échalo para acá. La Biblia, somos bien buenos para agarrarnos la Biblia y decir la Biblia dice, ¿verdad? La Biblia dice que perdones. ¿Y tú por qué no perdonas? O sea, ¿por qué vienes y lo regañas? No, la Biblia dice que no hay divorcio. Espérame, ¿y tú qué hiciste para que no hubiera divorcio? O sea, ¿te lo predicaste antes, varón? Acá tenemos que empezar. Acá es por donde se empieza. Y entonces aquí este deseo de que no pequemos es el motivo para escribir estas cosas. Pero no solo nos dice Juan, no puedes hacer esto. Porque te repito, no podemos olvidar lo que decía atrás en el capítulo 1, versículos del 8 al 10, que nadie puede negar la certeza del pecado en nosotros. Absolutamente nadie. Nadie. Charles Spurgeon decía algo así. Charles Spurgeon dice acerca de esto, dice, no va a llegar un punto en el cual en esta vida podamos ser completamente perfectos y sin pecado. Pero eso es mucho mejor porque quiere decir que entonces tengo todavía mucho que trabajar y no creer que ya soy perfecto. Y es verdad, tú y yo tenemos muchísimo que trabajar en nosotros. En nosotros, por eso nos dice no pequen. Pero además de esto, no nos lo deja ahí, te lo digo adelantito, versículo 1 en la parte B dice, y si alguno ha pecado, esto no es, ay, híjole, a lo mejor, no. Y si alguno ha pecado, no es una posibilidad. Mira, esto en la gramática se le llama verbo subjuntivo pasado condicional de tercera clase. Se escucha bien chido, ¿verdad? Sí, ¿qué es un verbo subjuntivo? Es una posibilidad o un deseo de que pase algo. Pero cuando está en pasado y es de tercera clase, significa que es sumamente seguro que ese deseo se cumpla. Y entonces aquí Juan te dice, yo estoy seguro que vas a pecar. Estoy seguro que lo vas a hacer. Mi deseo es que no peques, pero estoy seguro que lo vas a hacer. Y si has pecado, ¿qué nos dice? Abogado tenemos para con el Padre. ¿Cuántas veces has dicho amén a eso? ¿Cuántas veces lo has declarado y lo has casi profetizado, no? ¿Qué significa esto? ¿Te acuerdas que te dije que te quedaras en la mente con la palabra justicia? Esa palabra es muy, muy importante, porque aquí Juan nos está dando una instrucción, porque está hablando de la doctrina de la justificación. ¿Qué es la doctrina de la justificación? Bueno, pues cuando Cristo nos justifica en la cruz y eso conlleva, no puede haber forma de que salga un juicio, un asunto legal de suprema importancia. Eso conlleva la doctrina de la justificación, es un juicio ante el Tribunal Supremo de Dios. Y ahora, aquí vamos a imaginar esta imagen, esta parte, ¿no? Tenemos a un juez que es Dios, ¿verdad? Lo podemos leer en Génesis 18:25 que dice, tú eres el juez de la tierra.
cuando Abraham está intercediendo por Sodoma y Gomorra. Tenemos a un fiscal o un acusador que es Satanás. Y eso lo podemos ver en Zacarías 3:1 o en Apocalipsis 12:10, que lo llama claramente el acusador. Y además tenemos a todas las criaturas llamadas seres humanos que tienen que presentarse a ese juicio. Y no solo los que están ahorita, todos los seres humanos que han vivido serán y estarán presentes en ese juicio. Ese es el momento en el cual estamos aquí en la doctrina de la justificación, ¿sí? Es un problema esto porque ¿de qué forma seres humanos total y absolutamente injustos e impíos pueden sobrevivir, sostener o justificar su causa ante un Dios total y absolutamente santo y justo? ¿De qué forma podemos hacerlo? O sea, no existe forma. No existe forma que podamos nosotros llevar este juicio. Pero en este juicio, ahí es donde entra ese abogado. No podemos olvidar a Jesús. Jesús es nuestro abogado defensor ante el Padre. Es Jesús el justo quien está ahí abogándote, defendiéndote. Y esta palabra de verdad es muy importante, abogado. ¿Has escuchado la palabra paracletos? Cuando hablamos del paracletos, ¿de quién estamos hablando? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Esta palabra abogado en el griego es paracletos. Es paracletos. Y si recuerdas el sermón del aposento alto, que empieza a partir de Juan 14, 15, 16 y 17. Esos 4 capítulos es el sermón del aposento alto. Es la última enseñanza de Cristo antes de ir a la cruz. Y en el capítulo 15, si no mal recuerdo, es cuando viene la promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué dice Jesús? Yo rogaré al Padre para que Él les envíe otro paracletos. La Biblia nos presenta al Espíritu Santo como otro paracletos. Entonces, si hay otro paracletos, por lógica tiene que preceder un paracletos ya, ¿no? Y Cristo es el primer paracletos. Y en la Biblia, justamente solo Juan es el único que en el Nuevo Testamento ocupa esta palabra. Aparece aquí y aparece las otras veces, son 5 veces que aparece en el Nuevo Testamento. Y las otras 4 aparecen en el Evangelio de Juan, justamente en ese discurso del aposento alto. Pero ¿a qué se refiere el paracletos? Lo conocemos como el consolador, ¿verdad? Y cuando hablamos del consolador tenemos la imagen de alguien acariciándonos la cabeza, limpiándonos las lágrimas y animándonos. Por supuesto que Dios hace eso. Pero aquí más que eso, literalmente te voy a dar la definición de paracletos. Es un intercesor, un consolador, un defensor, alguien que está llamado al lado de uno. Es la idea de uno que va a defender la causa de alguien ante un juez. Y eso implica que tiene la capacidad total y la adaptabilidad total para prestar ayuda. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo por nosotros. Él es quien nos capacita en todo. Él es quien nos ayuda en todo. Él es el que está en medio de tu situación defendiendo tu causa. Él es el que te fortalece. Esta palabra consolador en ese contexto histórico, más que alguien que limpiarte las lágrimas, hermanos, tenía que ver con alguien que venía a fortalecerte, porque definitivamente cuando tú y yo estamos pasando un momento difícil que nos quebranta y nos lleva al punto del llanto, ¿qué es lo que hace que frene el llanto? ¿Que alguien te seque las lágrimas o que ese abrazo te llene de fortaleza? Es la fortaleza lo que te ayuda a salir de ese momento. Y por eso es que la idea principal es eso, la fortaleza. Esa fortaleza conlleva, sí, un apapacho, un abrazo, un cuidado, claro. Pero el principal objetivo es la fortaleza, es defender tu causa. Y se fue el primer paracletos para que viniera el segundo paracletos, el otro paracletos.
Él es el que está también abogando por nosotros aquí, porque Cristo, ¿cómo sabe que, el Padre, cómo sabe que tú le perteneces a Cristo, que tú has recibido a Cristo y has sido ganado por Cristo? Porque te selló con ese Paracletos. Ese es el que aboga por ti. Y cuando tenemos esta imagen de Cristo abogando por nosotros, por lo general, sabemos que está a la diestra del Padre, ¿verdad? Y lo vemos ahí sentado, y cuando pecas, no, Señor, ya perdoné sus pecados. No, espérame, ya de él también ya se perdonaron sus pecados, Padre. De él también, ya los perdonamos. Esa es la imagen que tenemos, ¿no? Del abogado que constantemente está recordándole al Padre que ya fueron perdonados nuestros pecados. Bueno, la realidad es que no hace eso. La realidad es que no lo hace, hermanos. Acompáñame a Hebreos 4, porfa. Hebreos 4, del 4 al 6. Vamos a leer. Perdón, 14, del 14 al 16. Hablando del gran sumo sacerdote, porque este abogado, el intercesor, en el Antiguo Testamento, pues obviamente no aparece como abogado, aparece como el sacerdote. El sumo sacerdote era el intercesor del Antiguo Testamento. Entonces Hebreos nos lo presenta aquí como el sumo sacerdote, y dice versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahí está otra vez implícito: no peques. Ya estás justificado, ya no eres esclavo del pecado. Retén esa profesión, retén ese llamado. Estás llamado a ser santo por la obra de Cristo en la cruz. Entonces, reténlo, esfuérzate por hacerlo, porque puedes hacerlo, tienes todo para hacerlo. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo voy a dejar en pausa tantito, porque ahorita te voy a llevar a este punto. Y dice versículo 16, acercámonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar a misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Solo en Cristo, hermanos, solamente en ese sumo sacerdote que se encuentra ahorita en el cielo, abogando por ti, por mí, a través de su justicia en la cruz. Eso es lo que presenta a Cristo, su propia persona en la cruz. Y lo vemos más adelante en Hebreos 9, del 24 al 25, dice claramente que es solo una vez lo que hizo Cristo. No repite ese sacrificio. Cristo no tiene por qué estarle repitiendo a Dios: Dios, ya perdoné sus pecados, Padre, ya perdoné. No, Cristo ya lo hizo, y la presencia de Cristo a favor de nosotros, Él está enfrente de Dios en el cielo por nosotros, es suficiente para que Dios esté satisfecho con las exigencias del pecado. Esa es la forma como Cristo aboga por nosotros. Por eso es que tú y yo somos bautizados en Cristo. Por eso es que Pablo utiliza un montón de veces en todas sus cartas la palabra en Cristo. Y uno de los pasajes más claros es Gálatas 2:20, cuando Pablo dice claramente: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Romanos 8, cuando habla de la predestinación, dice que Cristo nos escogió, que el Padre nos escogió antes de fundación del mundo con un propósito, y el propósito es hacernos a la imagen de Cristo. Cristo es suficiente. Cristo satisface lo que Dios exigía de ti y de mí como pecadores en ese juicio. Solo en Cristo puedes encontrar esa salvación. No puedes encontrarla más. Pero hay otra cosa que puedes encontrar, y es sin Cristo. Aquí nos habla de algo maravilloso, que es un trono de la gracia, en donde podemos encontrar el oportuno socorro. Ese mismo trono, acompáñame a Apocalipsis 20. Es del mismo trono que está hablando aquí Apocalipsis 20. Y vamos a leer del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos,
y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hasta ahí lo vamos a dejar. Cada uno según sus obras. Mira, con Cristo puedes acercarte al trono de la gracia, y sin Cristo vas a llegar a ese mismo trono, amigo que nos visitas, pero no vas a encontrar gracia. Vas a encontrar el juicio santo y justo de Dios. Por eso es que es un trono blanco. Lo blanco representa la santidad, la pureza, la justicia. Y te va a pagar Dios conforme a tus obras. Y por lo general tenemos la enseñanza de que Dios no castiga, ¿verdad? Amén, todos decimos amén, a que Dios no castiga. Pues ya no digas amén, porque la Biblia enseña que Dios sí castiga. Es explícito en varios versículos de la Biblia que dice que Dios castiga al pecado y al pecador. El problema es nuestro entendimiento, no lo que Dios revela. Nuestro entendimiento del castigo es alguien que viene y nos hace algo malo porque quiso hacernos algo malo. Y no nos gusta el castigo. Pero Dios no hace eso. El castigo es esto que leímos. El castigo bíblico es el pago o la retribución justa, exacta y necesaria para tus obras. Y eso es lo que Dios va a hacer en el juicio, amigo que nos visitas y nos ves en las redes sociales. Solamente hay una forma de hacerlo. Con esto termino. Regresa ahí al versículo 2 de Primera de Juan 2. Y dice, hablando de este abogado, Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermanos, la propiciación, ¿qué es la propiciación? Es un término que no es muy común, al igual que la expiación. La expiación nos habla de que el hombre es pecador y necesita que pase algo para que su culpa sea removida. Y eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Cristo murió en la cruz para llevar los pecados tuyos y míos, para pagar lo que la Biblia nos dice claramente que es la paga del pecado, la muerte. ¿Sí? Y no solamente eso, no solamente hizo una expiación penal, sino hizo una expiación sustitutiva. Y no sustituyó a todo el mundo, como el universalismo toma este versículo y enseña. Y el universalismo dice que Cristo murió por todo el mundo, entonces todos somos salvos, todos vamos a ir al cielo. Si todos fuéramos salvos y todos vamos al cielo, ¿por qué seguimos aquí? O sea, si ya Cristo murió desde que murió en la cruz, tendría que haber acabado todo y estaríamos en cielos nuevos y tierra nueva. Porque Cristo explícitamente Él dijo, yo solamente doy mi vida por mis ovejas. Y a los fariseos les dijo claramente, y tú no crees porque tú no eres de mis ovejas. La expiación de Cristo es limitada, por supuesto. Es únicamente para sus escogidos. Y la propiciación es, el pago es la expiación. Pero no termina en eso, sino que también existe la ira de Dios. Y la propiciación es lo que apacigua, lo que apacienta, lo que aplaca la ira de Dios, porque Cristo satisfizo completa y totalmente la ira de Dios. Cristo en la cruz por ti y por mí recibió la ira completa y total de Dios por el pecado de todo el mundo. La salvación de Cristo es suficiente para todos, sí, pero la salvación de Cristo es eficaz solo en algunos. Y va a ser eficaz solo para aquel que reconozca su culpabilidad, que venga arrepentimiento a Cristo y que reconozca su necesidad de ese abogado justo. Porque ese abogado justo no es como los abogados de aquí, hermanos. Él no va a defender que tú eres inocente, Él te va a acusar de culpable. Pero Él va a tomar el lugar por ti, Él va a morir por ti, Él va a entregar su vida y hasta la última gota de su sangre por ti, para que el pago que tú tenías que hacer, Él lo lleve. Para que el abandono eterno que tú tendrías que llevar en el infierno, Él lo haya vivido en la cruz y tú nunca jamás vuelvas a ser abandonado por Dios.
Es Cristo quien murió en la cruz a tu favor y al mío. Es Cristo quien vivió una vida sin pecado por ti y por mí, para cumplir las exigencias de la ley, para cumplir todo lo que Dios pide, y para que hoy tú vengas a Cristo y confieses su nombre y seas salvo de la ira y puedas vivir eternamente con Dios en las alturas. Es Cristo, pero Él no hace todo mágicamente. Él no hace todo, hermanos. Tú tienes que tomar una decisión, amigo que nos visitas. Tú tienes que tomar la decisión de reconocer esto y tomarlo como tu Señor y tu Salvador. Y los que ya lo hemos hecho, hermanos, tenemos que arrepentirnos y seguir buscando vivir conforme a ese llamado que Cristo nos ha hecho. Somos llamados santos, somos llamados hijos de Dios. Iglesia, que vivamos y sea manifiesto que eso es lo que somos. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Padre, por tu grande amor. Gracias por esa expiación de Cristo. Hoy es que podemos venir a ti, Señor. Hoy hemos sido, a través de ese mediador reconciliados contigo. Podemos acercarnos a tu trono a buscar gracia para socorrernos, Señor. Ayúdanos a valorar esa gracia, Señor, a valorar ese sacrificio, a vivir conforme a lo que has hecho por nosotros, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos, ayúdanos a ser conscientes de que nuestra naturaleza ahí sigue y no seremos libres. No podemos negar que hay pecado en nosotros, Padre, pero sí tenemos todos los recursos. Ayúdanos a apropiarnos de esos recursos que nos has dado. Ayúdanos a llenarnos de tu Espíritu, a exponernos cada vez más al control del Espíritu Santo en nuestra vida y no al control de nuestra voluntad. Padre, guíanos y llévanos en el camino correcto para ser cada vez más parecidos a Cristo. Y Cristo solo vino a una cosa, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a vivir como iglesia en eso. Y si tú no conocías a Cristo, tú no sabías tu condición, tú no conocías que este juicio era una realidad, y hoy quieres venir y que ese abogado sea el que abogue por ti, que se presente continuamente por ti ante el Padre. Hoy quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Dile así con todo tu corazón: Dios, yo no sabía que yo me encontraba en esta situación. Yo no sabía que estaba en ese banco de acusados, camino a enfrentar a un Dios santo, a un Dios verdadero, a un Dios justo. Y yo no sabía, Señor, que mi vida era totalmente injusta y apartada de lo bueno. Hoy te pido perdón. Hoy reconozco mi culpa. Hoy reconozco que merezco el castigo de mis pecados y mis obras. Pero hoy entiendo que tú pusiste un sacrificio por mí, y hoy yo lo quiero tomar, Señor. No quiero vivir más lejos de ti. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero reconocer mi necesidad de Cristo como mi Señor y mi Salvador. Concédeme el arrepentimiento. Me arrepiento de mis pecados y te recibo, Cristo, como mi Señor y mi Salvador. En nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Pues gracias a Dios. Y antes de despedirme, solo quiero hacerte una pregunta. Si tú nunca habías hecho esta oración y hoy la hiciste por primera vez con todo tu corazón, no importa que sea la primera vez que vengas o que ya lleves tiempo, quiero pedirte un favor: levanta tu mano. Queremos conocerte, queremos darte la bienvenida. Dios te bendiga. Dios te bendiga, bienvenido. Gracias a Dios. Dios la bendiga. Bienvenida. Bienvenidos. Allá en las redes sociales, si tú tomaste esta decisión, escríbenos y nos vamos a contactar contigo. Pues buenos días. Qué bendición que el Señor nos ha permitido estar aquí y ser bendecidos con su palabra. Pues vamos a pasar a otro momento, que es el momento de nuestras ofrendas y nuestros diezmos.
y les voy a pedir que me acompañen a Proverbios 11, del 24 al 25, dice así: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Bueno, este pasaje nos lleva o nos quiere enseñar el Señor a ser generosos, ¿verdad? Él dice: quienes reparten les será más añadido, sin embargo, quienes retienen vienen a pobreza. El Señor hoy quiere recordarte que de lo que Él te da debes de ser generoso, ¿verdad? ¿De generoso con quién? Con las personas que Él pone a tu alrededor, que puedas tú compartir, el ver la necesidad de las personas y poder dar. A veces podrás dar una palabra, pero a veces el Señor te lleva a dar, que tú puedas tener esa generosidad. Y también aquí, que en este momento que estamos de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, podamos dar con un corazón agradecido, sabiendo que el Señor ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? El ser parte de esta obra, con lo que nosotros damos aquí, nosotros seguimos apoyando esta obra para que pueda seguir creciendo, para que así como tú y yo podemos recibir su palabra, también otros más pueden estar aquí. Así que te pido que pues oremos para poner este tiempo en sus manos. Señor, te damos muchas gracias, primeramente porque nos permites estar aquí, porque nos das la oportunidad también, Señor, de bendecir esta obra que tú has levantado y que tú has sostenido. Te pido que pongas un corazón generoso en nosotros, un corazón agradecido, que pueda dar con gozo y con alegría sus ofrendas y sus diezmos, Señor. Y que también esa generosidad, Señor, la podamos extender hacia las personas que tú pones a nuestro alrededor, que a veces tienen necesidad. Que tú nos permitas bendecir a otros y que no retengamos, porque tu palabra que dice que el que retiene va a pobreza, Señor. Bendice este tiempo, bendice tus ofrendas y tus diezmos, Señor, que sobreabunden y que cubran toda necesidad de tu amada iglesia. Ponemos esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es. Nos ponemos de pie, iglesia. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso
eso que te sirvo y es por eso que te doy todo mi amor. Dale un aplauso a nuestro Amén. Dios. Amén. Vamos a despedirnos con esta alabanza, hermanos, porque estamos en la luz de Cristo y eso nos llena de gozo. Amén. Consumir
ya estamos despedidos de este primer servicio. Nos vemos el jueves en nuestro servicio a las 6 de la tarde. Que el Señor los bendiga.